bienvenidos. Hoy les estaba contando que viene una invitada súper especial a esta seguidilla de live que yo los llamé Voces en Calma, que son personas que han logrado superar los atracones, que viven literalmente en calma con el cuerpo, con la comida, que definitivamente quieren acompañar a esas voces que están con mucho ruido en la cabeza y que necesitan escuchar que hay posibilidad de que los trastornos alimentarios se superen, que la mala relación con la comida venga y que se mantenga en el tiempo. Así que el día de hoy vamos, si internet, si la tecnología nos deja, va a estar Debbie aquí con nosotros, una persona que yo sé que cuando la oigan se van a enamorar también de ella porque es espectacular y que tiene una historia muy interesante. Y a mí, la verdad, cuando yo escuché su historia y lo que estaba pasando cuando hizo el programa, a mí me generaba muchísima admiración porque yo decía, wow, todo lo que estás pasando y aún así estás aquí y lo estás haciendo fenomenal, estás haciendo lo mejor que puedes con la situación que tienes. Gracias de corazón por estar acá, porque sé que no es fácil. Vos me decías, Frances, que estar aquí y transmitir eso, yo sé que es algo que yo quiero, pero también estoy enfrentándome a un temor, a algo que sinceramente uno casi no habla, ¿verdad? Casi no dice y lo vive muy oculto. Entonces, para mí también es un reto, pero estoy dispuesta. Y así que por eso mismo te estoy dando las gracias porque has podido derribar estos miedos y estar aquí porque hay un propósito de estas personas que están aquí escuchándonos, de un mensaje que queremos que oigan, y es que superar los atracones es posible, superar los trastornos alimentarios es posible y que hay estrategias, hay técnicas y que se puede mantener en el tiempo, porque eso era uno de los mitos más principales. Entonces, Debbie, contanos un poquito para que te conozcan, quién sos. Yo ya te dije un montón de cosas lindísimas, no sé si escuchaste, pero ahí está hablando de vos, pero contanos un poquito más de quién sos. Sí, ¿me escuchas? ¿Súper? Ok. Bueno, mi nombre es Debbie Bernard, soy nacida en San José, Desamparados, en una familia de, bueno, en total somos 4 hermanos. Yo soy la mayor, tengo 38 años y actualmente trabajo en Bridgestone, en la parte de tecnología. Sin embargo, estoy estudiando psicología y mi meta y mi propósito es trabajar en eso, ¿verdad? Especialmente en todo lo que tiene que ver con la corporalidad, con el movimiento y el sanar cosas a través del cuerpo, justamente. Entonces, todo este Sí. proceso fue importante para mí por eso, porque sanar, reconciliarme con mi cuerpo, ¿verdad? Que ha sido un pleito eterno. Ujú, ujú. Bueno, y es que tienes también, me contabas ayer, porque esas son de las cosas tan apasionantes, que tienes un montón de proyectos y tienes un proyecto lindísimo con otras compañeras. Me imagino, ¿no? Que por aquí también viene la página. Entonces, que también te dedicas a esto, ¿no? Tu misión también es transmitir el mensaje, dar charlas, o sea, ya estás volando y ya estás proyectándote a un sinfín de posibilidades, y que esto también pasa cuando uno deja el boom, 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 ¿no? El rum rum de la cabeza de este tema que nos mina, nos drena, nos quita toda la energía. Así que qué bonito que estás emprendiendo y te deseo el mejor de los éxitos, y yo sé que vas a ser una persona influyente, súper influyente en esta área. Bueno, y además quería que empezáramos con esto porque es un tema que, bueno, que es muy frecuente, y es la cuestión del ejercicio. O sea, no tenía planeado esto, pero es que ahora que lo dijiste, yo dije, esto tenemos que tocarlo porque el ejercicio tiene sus cositas, ¿verdad? Porque tiene sus cositas me gusta, me encanta, y es una medida de compensación. Y entonces cuando lo ponemos
bajo esta lupa o esta forma, pues como que se tergiversa de una u otra manera el objetivo de hacer ejercicio. Entonces, contanos también, porque a vos te encanta, sos una persona súper atlética. Entonces, ¿cómo hiciste, verdad? ¿Cómo estabas antes con respecto a esto del ejercicio? ¿Y cómo hiciste para poder conectar con un lugar de paz, de sanación, de tranquilidad que querés compartir con las demás personas incluso? Sí, yo desde que tengo memoria siempre he sido muy activa, muy corporal, ¿verdad? Siempre estaba metida en danza y en natación y en todas las cosas, ¿verdad? Em, y eso originalmente, ¿verdad? Cuando uno es niño no tiene como toda esta contaminación de la afuera, ¿verdad? De las expectativas de la sociedad. Entonces como que conecta con esas cosas desde el corazón, ¿verdad? Y porque le apasionan. Y creo que en general todos los seres humanos estamos hechos para movernos, ¿verdad? El cuerpo para eso existe. Pero sí llegó un momento en mi vida que fue cuando empecé a lidiar con el trastorno de alimentación, ¿verdad? Más o menos cuando tenía 15 años, en el que el ejercicio sí se volvió una medida compensatoria. Entonces hacía ejercicio excesivo, ¿verdad? Y con el único propósito de no estar gorda, ¿verdad? Entonces, perdió la gracia de alguna forma, ¿verdad? Era como, ahora es como un castigo y tengo que hacerlo porque si no, ¿verdad? Voy a valer menos o no voy a estar como yo quiero estar, un montón de pensamientos que uno mismo se va produciendo, ¿verdad? Y bueno, obviamente influidos por todo a lo que estamos expuestos. Y en algún momento ya adulta empecé a darme cuenta de cómo el ejercicio tenía un impacto directo en mi estado de ánimo, ¿verdad? Y empecé a cambiar la relación que tengo con él. Eh, y después del programa, también tuvimos una sesión con una chica que hablaba sobre el ejercicio y fue como, wow, ¿verdad? Me hizo cambiar un montón Isabel, de cosas, ajá, me hizo cambiar un montón de cosas en mí de eso, ¿verdad? Y el agradecer al cuerpo que tiene la capacidad de hacer estas cosas y el volver a conectar con ese amor que yo nací con ese amor hacia el movimiento, ¿verdad? Entonces volver a conectar con ese amor y hacerlo porque me hace bien, ¿verdad? Que era lo que ella decía, hacerlo porque mi cuerpo lo necesita, porque me hace sentir mejor, no solo físicamente, no solo porque voy a mejorar mi condición física, sino porque me hace bien mentalmente, ¿verdad? Me hace tener más claridad, me hace sentir más energía, me hace dormir mejor. Entonces, fue como la cereza del pastel, ¿verdad? Creo que el programa para terminar de afianzar como esa relación que ya yo tengo con mi cuerpo, ¿verdad? Que los que me conocen saben que soy súper corporal y súper activa, ¿verdad? Pero cambió totalmente ese enfoque, ¿verdad? Y ahora es un enfoque en qué tanto me ayuda a sanar, ¿verdad? Y a soltar cosas y a conectar conmigo mismo. uh -huh. Totalmente, totalmente. Y a ver, contanos un poquito, ¿verdad? Porque me entusiasma escucharte por esta reconexión que uno hace el ejercicio desde un lugar diferente y poder también conectar con esta esencia, porque eso también es parte del temperamento. O sea, hay personas que nos movemos más, otros que son más sedentarios y que conectes con esto, que es algo ya como innato, que se siente bien y es disfrutado porque ya no depende de cómo me veo, ¿no? Ya no depende de que tiene una función para adelgazar o para cambiar mi cuerpo, sino por el mismo disfrute, el placer y la conexión con uno. Pero contanos un poco de cómo fue que llegaste, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué pasaba antes de todo el tema del el programa que fue que vos estuviste? Entonces, también para que nos cuentes qué pasaba a tu alrededor, qué pasaba contigo. Ujú, claro. Bueno, como dije antes, yo empecé a tener dificultades, ¿verdad? Con el tema de mi relación con la comida cuando tenía 15 años. Yo, mm,
hasta como los 9 años, no, como hasta los 8 años tenía un peso normal, pero después de los 9 años empecé a subir de peso, ¿verdad? Y con eso vino el bullying, ¿verdad? Como, y comentarios de siempre, ¿verdad? Es algo que yo creo que todos vivimos, comentarios sobre nuestro cuerpo, pero a todos nos afecta de diferentes maneras porque todos tenemos diferente sensibilidad. Y esos comentarios a mí me empezaron a afectar, y yo empecé a vincular el tema de mi cuerpo con el amor, ¿verdad? Como si no tengo el cuerpo que la sociedad espera, que todo el mundo espera, no voy a ser amada por mi familia, por mis amigos, no me van a tratar bien en la escuela en ese momento, ¿verdad? Nunca voy a tener un novio, ese tipo de comentarios. Y, y eso empezó a atormentarme, ¿verdad? Muy, muy niña, porque realmente 9 años, ¿verdad? Debería haber estado disfrutando de mi vida y jugando con mi hermano y haciendo mil cosas, menos pensar en que estoy gorda, ¿verdad? Pero eso continuó, ¿verdad? Y ya cuando estaba en el colegio me afectaba muchísimo más porque en mi mente yo veía esa diferencia con respecto a mis compañeros, ¿verdad? Y ahí fue cuando se empezó como a instaurar esta idea en mí de yo soy menos porque me veo de esta forma, ¿verdad? Y, y, y entonces yo siempre veía a los demás como ajenos, ¿verdad? Como totalmente diferentes a mí. Y ahí fue cuando empecé, no sé ni de dónde saqué la idea, ¿verdad? Pero ahí fue donde empezaron los atracones y las purgas, ¿verdad? Y eso duró por muchos años. Cuando ya tenía 25 años, ¿verdad? 10 años después, Wow. me empecé a enfermar, estaba súper, había adelgazado bastante, ¿verdad? Pero bueno, las personas que han experimentado algo así saben que no importa cuánto uno adelgace, siempre, ¿verdad? La percepción, pues la percepción de nuestro propio cuerpo es muy distinta a lo que los demás ven, ¿verdad? Entonces, yo nunca me sentí bien, y me acuerdo que yo decía, ahora ya estoy delgada, ¿verdad? Ya tengo el peso que quería, ¿y por qué me siento igual? ¿Por qué no me siento bien? Y además de eso me empecé a enfermar del estómago. Entonces, finalmente fui al médico y me diagnosticaron en ese momento me habían diagnosticado trastorno de alimentación mixta porque tenía periodos en los que no comía nada y tenía periodos de purga, ¿verdad? Y atracón. Em, entonces empecé un proceso con médico y con psicóloga. em, pero algo que yo te había contado al principio fue, y que me había quedado aquí, ¿verdad? Hasta ahora que llevé este proceso, fue que ella me dijo, ok, los trastornos de alimentación son como el alcoholismo. Usted puede tratarlo, pero nunca se va a curar, ¿verdad? Usted siempre va a tener bulimia. Y entonces, creo que de alguna forma en ese momento no lo pensé, pero ahora en retrospectiva pienso, eso condiciona de alguna manera el proceso, por supuesto, ¿verdad? Porque uno dice, ¿para qué voy a hacer todo este esfuerzo Y si de el todos rato no modos, me voy a curar? claro. Y siempre está ese riesgo de volver, ¿verdad? De recaer. Entonces, pero igual hice el proceso, era muy diferente, ¿verdad? Era individual y era como terapia psicológica. Eh, y lo terminé y seguí con mi vida y volví a tener muchas recaídas, hasta que el año pasado yo dije, ya, ¿verdad? Ya yo estoy en un buen lugar en mi vida, no es posible que a este punto mi mundo siga girando alrededor de cómo me veo, ¿verdad? De si estoy gorda, si estoy flaca, de que no puedo comer nada, de que no me dejo comer nada, de que si comí esto me siento culpable, ¿verdad? Era una lucha interna constante, ¿verdad? A lo largo de 20 años ya, ¿verdad? Para ese punto. Entonces decidí hablar con mi terapeuta, ¿verdad? De terapia individual, y le pedí consejo, y ella me mandó como la información, ¿verdad? Y yo como que inmediatamente dije, bueno, esta. Y en ese momento te contacté, y yo creo que yo estaba como, cuando fui a la primera sesión, como la sesión de diagnóstico, ¿verdad? Yo, por favor, que
porque vos me dijiste como, bueno, depende, tengo que analizar, ¿verdad? A ver el diagnóstico y yo, por favor, que me ayude, ¿verdad? Y de verdad fue eh, una alegría muy grande en el momento que me dijiste como, solo con la primera explicación antes de empezar el programa ya yo sentí el beneficio, ¿verdad? En mi vida y ya yo dije, ok, hay algo que va a cambiar. ¿Qué fue eso que conectó con el que vos dijiste hay algo que va a cambiar? O sea, ¿qué fue lo que te hizo generar esta semillita de esperanza? Fue cuando me explicaste cómo funciona, ¿verdad? El trastorno. Y porque yo creo que con las personas que tenemos un trastorno de alimentación pensamos que eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? O que la forma en la que a mí me pasa es diferente. O que, ¿verdad? Y por eso yo creo que es algo que se mantiene muy oculto. La mayoría de personas con trastornos de alimentación no se lo dicen a nadie. Y es por eso, porque uno piensa como, no, es que nadie me va a entender, porque esto es algo rarísimo que solo me pasa a mí, estoy loca, un montón de cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que vos, cuando, ya después de la cita de diagnóstico, cuando ya me explicaste, ¿verdad? Me presentaste como un gráfico de cómo funcionaba y yo dije, wow, si ella tiene un gráfico de cómo funciona esto, significa que han estudiado miles de personas esto y que tiene un comportamiento, ¿verdad? Como una enfermedad, tiene un comportamiento y significa que yo no estoy loca y significa que a otras personas les pasa y que y que si ella sabe cómo funciona, hay una forma de trabajarlo, ¿verdad? Que después me lo explicaste, como si hay métodos que se pueden hacer, utilizar para poder controlarlo, ¿verdad? Y ir poco a poco saliendo de eso. Y Ujú. eso yo dije, no puedo creerlo, ¿verdad? Y fue totalmente distinto a lo que había escuchado 10 años antes, ¿verdad? De esto no tiene cura, ¿verdad? Y vos me dijiste, no, esto sí tiene cura, ¿verdad? Y yo, qué bien. Me acuerdo que yo dije, no, o sea, yo creo que ahí paré en la sesión de diagnóstico y yo le dije, esto tenés que tenerlo muy claro, sí tiene cura. Debbie, qué bonito, que no sabía esto que me estás diciendo y me conecta mucho porque que son una serie de situaciones que nos conectaron, ¿verdad? Y que hicieron que vos y yo estuviéramos y era el momento justo, en la situación correcta. Y al final yo casualmente estaba haciendo lo del programa, entonces que creo que Ujú. fuiste la primera generación, o sea, es que todo coincidió. ¿Qué sentiste cuando entraste a esta sala y viste, bueno, virtual, digamos, a la sala virtual para que, que no era una sala presencial, era la sala virtual y dijiste, ay, ellas están hablando de algo y están conectadas conmigo y no soy la única y no estoy loca que acabas de decir, no estoy loca. O sea, ¿qué sentiste en ese momento? Contanos. Yo creo que después de esto, de la explicación de cómo funciona, lo segundo que más me impactó, ¿verdad? Y que hasta la fecha me acompaña fue eso, como el darme cuenta de wow, ¿verdad? Y yo veía a estas mujeres increíbles, todas las que estaban en esa generación, brillantes, preciosas, y yo decía, yo las escuchaba hablar y era como espejos, ¿verdad? Un montón de espejos. Yo, suenan como a mí, pero no puedo creerlo porque ellas se ven diferentes a mí y, ¿verdad? Fue como de repente como un golpe de realidad, pero bonito, ¿verdad? Como, ok, no solo le pasa a usted y todas ellas se ven diferentes a mí, ¿verdad? Físicamente, ¿verdad? Éramos todas muy distintas. Entonces, como que uno tiene esta idea tal vez, bueno, yo la tenía de que las personas que tenían eso se veían de una forma particular, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de gente? Con los trastornos de alimentación asumen que si usted tiene un trastorno va a ser esquelético, como si tuviera anorexia, ¿verdad? Y hay un montón de tipos y no todo el mundo se ve así. Entonces, para mí eso fue increíble y escucharlas compartir sus historias era como, qué increíble lo que yo siempre siento, ¿verdad? Y pienso que todos al final estamos conectados y todos estamos viviendo experiencias tan similares, pero a veces uno se aísla y se le olvida eso.
Qué bonito esto, qué bonito esto. Y yo les comentaba al inicio del live que a mí, bueno, no sé, a mí me sorprendió muchísimo tu caso porque tuviste una situación importante de salud que te complicó y que te incapacitó, o sea, que no podías caminar. Y fue un reto enorme, o sea, que además de ser el proceso, fue un reto enorme a nivel de salud, a nivel de estado de ánimo, y que vos decías, Francis, claro, o sea, yo no tengo atracones porque no puedo caminar, y yo te decía, jamás, o sea, es todo lo contrario, usted no creo, no creo, no creo, me encanta, me acuerdo totalmente, yo creo que esto no sirve, es placebo, y yo que sí, me recuerdo que teníamos esa discusión, pero contanos un poquito también cómo fue tu proceso, porque fue, claro, complicadísimo a nivel de todo. O sea, yo decía, esta mujer, Dios mío, Debbie, ¿por qué se me complicó tanto en ese momento? Pero también creo que te dio muchísimo tiempo para poder conectar con vos y darte cuenta que, que el cambio no implicaba de un tercero, ¿verdad? O de otras personas, sino que vos estabas haciendo este proceso y por eso era tan efectivo. Entonces, contarnos, ¿verdad? Un poquito de tu vivencia. Sí, es cierto, yo estaba como, claro, porque tuve esa cirugía, ¿verdad? Y fue todo un mes y medio, en el que no podía, bueno, al principio no podía caminar del todo, ¿verdad? Y ya más adelante podía caminar, pero torcida, como de frente. Y entonces sí, yo decía como que se chocaron, ¿verdad? Y yo estaba llevando las sesiones mientras estaba pasando por eso. Y también hubo un par, porque también estaba con el trabajo, ¿verdad? Hubo un par que no pude conectarme y muy relacionado como a todo este tema de la alimentación, yo, ¿verdad? Mi exigencia era como, no, no lo estoy haciendo bien, no estoy esforzándome suficiente, a ver que me perdí esta. O, ¿verdad? Estaba en las sesiones y tenía sueño porque estaba tomando medicamentos que me noqueaban y entonces era difícil, pero ya cuando ya, bueno, teníamos nuestras sesiones individuales, ¿verdad? Era también como, ¿verdad? Sí funciona, concéntrese. Pero ya Pero yo no con empezaba, cariñito, con sí, sí, cariñito, sí, Debbie. era una cachetada amorosa. Pero ya después, cuando ya, bueno, ya salí de ese proceso, ¿verdad? Y pude volver a caminar y volver a comer, porque también algo que yo te decía era que todo ese tiempo me cocinaban, ¿verdad? Yo no me estaba cocinando a mí misma, me traían la comida, se llevaban el plato, ¿verdad? Yo no podía, no tenía la posibilidad de levantarme y agarrar alguna cosa fuera de mi plan de alimentación, ¿verdad? Pero todas las demás cosas también ayudaron a este proceso. A mí algo que me encantó de las sesiones era la parte de mindfulness, ¿verdad? Y como que me caía perfecto por lo que yo estaba pasando, me ayudaba no solo con el proceso del trastorno de alimentación, sino también con el proceso de salud, ¿verdad? Y la recuperación, como para conectar, porque el cuerpo está dolido y uno está como tratando de recuperarse, entonces es como toda la energía está en el cuerpo, pero al mismo tiempo uno está como desconectado, ¿verdad? Entonces, para mí fue increíble y ya una vez que pasó eso, ¿verdad? El problema de salud, yo creo que cuando ya terminamos el programa, ya yo caminaba, ¿verdad? Ya estaba bien y ahí fue donde realmente pude ver, ¿verdad? El impacto que esto había tenido en mí, en un montón Ujú. de cosas, porque hay cosas que yo puedo enumerar fácilmente, ¿verdad? Pero hay otras cosas que nada más las integré y de repente digo, wow, sí, funcionó, porque, ¿verdad? Me pasa mucho cuando tengo estos momentos de ansiedad, ¿verdad? De tengo que hacer un examen y yo necesito comprar algo en Uber Eats, ¿verdad? Y de repente digo, no, ok, estoy estresada porque tengo un examen, ¿verdad? Y eso es algo que aprendí en las sesiones y yo jamás antes lo había hecho, como hacer ese vínculo, a pesar de que uno de alguna manera sabe que hay una relación, ¿verdad?, entre las emociones y el querer comer así en exceso, pero fue como el tener las herramientas para saber qué hacer en ese momento, ¿verdad? Y hacer toda esa evaluación de mi cabeza y decir, ok, realmente necesito hacer esto o no, ¿verdad? Y así con un montón de cosas, ¿verdad? Eh,
Entonces sí, ya después de que salí como de ese proceso, pude poner a prueba, por así decirlo. Y creo que de alguna manera fue muchísimo más como más emocionante, no sé cuál es la palabra, pero como que, porque durante el proceso, mientras estamos haciéndolo, creo que es más, no más fácil, pero como que tal vez uno, Acompañado, tal vez. exacto, como que uno dice, bueno, tengo que apuntar, ¿verdad? Porque teníamos los diarios y todo. Y en cambio, yo lo hice como ¿verdad? Durante ese proceso también, pero ya más real, porque ya pues, me alimentaba yo a mí misma, ya podía caminar, ¿verdad? Entonces fue como más real el reto y poder ver los cambios que habían en mí. Qué bonito. ¿Cuándo fue? O sea, hubo, no sé, que vos dijiste, hay varias cosas o varias experiencias que a mí me marcaron. ¿Cuál crees que es como la situación que te gustaría compartir y que vos dijiste, uff, esta situación o esto que me está pasando realmente, me siento súper orgullosa, me siento bien, ¿verdad? De estarla viviendo y como que tal vez fue como marcado para que vos dijeras, uy, aquí sí hay un cambio, o sea, aquí las cosas son diferentes. Yo creo que y no es como un día o una situación en particular, sino algo que se ha venido repitiendo, pero la primera vez que me pasó, que es el poder comer algo que estaba prohibido, ¿verdad? Porque mi mayor tema con todo esto era el montón de prohibiciones, ¿verdad? Y el pesarme 25 veces al día. Entonces, como que esas dos cosas, ¿verdad? El ya ahora pasar un montón de tiempo, ¿verdad? Quiero decir, en todo el día, porque igual me sigo pesando una vez por semana, ¿verdad? Pero el ya no pesarme así compulsivamente, eso para mí es como, wow, ¿cómo ir? O sea, ¿qué fue lo que pasó adentro? Que ya no tengo esa desesperación, ¿verdad? Ujú. Y en el tema de las restricciones, el poder decir, me voy a comer este chocolate y lo voy a disfrutar, ¿verdad? Que era algo que habíamos tocado muchas veces, el poder, o sea, siempre me quedó aquí grabado que un día me dijiste, como si te comiste pollo frito, no es que subiste 10 kilos, ¿verdad? Por el pollo frito, y yo me sentí como, como uno sabe eso, pero es algo tan irracional que pasa dentro de la cabeza, ¿verdad? Que es como, no puedo, no puedo. Y eso para mí fue transformador porque yo me di cuenta que mi mayor disparador eran mis propias reglas alimenticias, ¿verdad? Entonces era como, ok, yo tengo prohibido comer helado. Entonces me comí, no pude más, me comí un helado, entonces ya en mi mente era ya arruiné el día, entonces voy a comer todo lo que me encuentre, porque ya arruiné el día, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese cambio es que ahora yo puedo decir, bueno, tengo muchas ganas de comerme un helado, estoy antojadísima, me lo voy a comer y me lo como y lo disfruto y ya continúo con mi día, ¿verdad? Y todo está bien y no digo como ya me arruiné, ¿verdad? Ese cambio para mí ha sido transformador, es increíble porque era lo que más me hacía sufrir, ¿verdad? Como el excesivo control que tenía sobre todo lo que me comía. Bueno, y los que me conocen saben que igual tengo, ¿verdad? Muchas restricciones porque soy alérgica a un montón de cosas, pero ya es diferente, ¿verdad? Yo sé que eso me va a hacer sentirme enferma, que es diferente a que me va a Una, hacer sentir culpable. exacto, ok, es una restricción de salud, ¿verdad? Y también eso es una de las cosas que también trabajamos, el hecho de decir, bueno, es que hay que aceptar alguna situación en que no podemos comer cosas porque esto sí tiene evidencia y lo siento físicamente que me va a hacer daño, a hacerlo, digamos, desde la culpa. Pero yo me pongo en el lugar, ¿no? De estas personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después, porque yo sé que un montón de gente te va a escuchar, David, porque has dicho un montón de situaciones en las que muchos se van a conectar. Pero a lo mejor te dicen, sí, claro, es ella, porque seguramente tiene otra situación y tal, pero yo jamás, o sea, a mí no me va a funcionar nada. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo siempre empiezo algo y no termino.
Entonces, definitivamente esto no sé si será para mí o yo lo voy a lograr. ¿Qué le quisieras transmitir a esa persona que nos está escuchando ahí con respecto como a este enano cabrón, este bichito, ¿verdad? Que nos está ahí jodiendo la vida, diciéndonos, no, 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 vos no podés, no sos capaz, no te va a pasar a vos. Uf, podría decir mil cosas, pero para mantenerlo corto, em, yo creo que una cosa importante que también me ayuda a mí es identificar cuando es mi mente, ¿verdad? Que al final nosotros somos el ser que habita este cuerpo, ¿verdad? Y aparte tenemos una mente que está aquí, ¿verdad? Que es ese bichito. Identificar cuando esas cosas vienen de mi mente, a mí me ha ayudado mucho como separarme de eso y decir, ok, eso es como otra persona que me está diciendo cosas horribles y me las diría yo a mí, no me las diría, ¿verdad? Y lo otro es que si yo pude, todos pueden. Luego No, entra. baby, no. No, pero lo que sí es que yo he estado en diferentes tipos de terapia, ¿verdad? No específicamente para esto, pero sí he estado en terapia y creo que esto es algo totalmente distinto, ¿verdad? Es fuerza de voluntad, todos tenemos, ¿verdad? Y nada más es como, yo siento que si alguien está sintiendo el interés o siendo llamado por esto, es porque hay algo aquí adentro que le está diciendo que ya está listo y que sí puede, ¿verdad? Y muchas veces por el miedo a que los otros sepan lo que tenemos, a no poder, ¿verdad? A estar enfrentado a varias otras personas, ¿verdad? Todas esas cosas a veces nos detienen, pero es peor quedarse ahí. La verdad es que es algo que yo no le deseo a nadie, ¿verdad? Vivir con un trastorno de alimentación es muy duro, eh, impide que hagamos muchas cosas en la vida porque a todos nos afecta diferente, ¿verdad? Pero en mi caso yo no me permití a mí misma hacer muchas cosas por no mostrar mi cuerpo, porque qué vergüenza que me vean, ¿verdad? No salir a comer porque van a ver que estoy comiendo mucho, muy poco, o me van a decir. Y, y entonces cuando uno se da cuenta deja de vivir, ¿verdad? Porque su vida está girando alrededor de eso y es como, yo no vine al mundo para esto, ¿verdad? Y este cuerpo solo me permite estar experimentando todo lo maravilloso que hay, no es para que yo esté todo el día, ¿verdad? Dándole y dándole a eso. Y eh, yo creo que el hacerlo en grupo hace la experiencia mucho más enriquecedora, es, uno de verdad se siente tocado a profundidad por las experiencias de las demás personas, ya me dieron ganas de llorar. Este, y uno dice, wow, qué persona tan maravillosa y quiere abrazar a todo el mundo y eso lo hace sentir a uno como no estoy solo y yo puedo, ¿verdad? Entonces yo creo que si alguien realmente está atravesando por algo así, ¿verdad? Yo de verdad se los recomiendo, buscar ayuda y con France lo recomiendo mil veces, ¿verdad? Es todo un proceso súper acompañado, muy integral, con, que toca todas las diferentes áreas, ¿verdad? No es solo la relación con la comida, la relación con mi cuerpo, la relación con el ejercicio, la relación con mis pensamientos, ¿verdad? Entonces, me parece súper holístico, súper integral, porque al final somos un montón de cosas, ¿verdad? No somos solo el cuerpo. Entonces, de verdad los animo, si se pueden dar la oportunidad, ¿verdad? De intentarlo, y es peor no intentarlo que, ¿verdad? Puede ser que lo hagan y sea difícil, porque sí, los cambios nunca son fáciles, pero la recompensa es dulce, de verdad. Wow, no, yo soy la que voy a llorar aquí con la lagrimita, yo aquí aguantando, porque además estoy sensible, ¿verdad? De todas las cosas que han pasado, a mí conectar con ustedes, escucharlas, ya escuché a Tati, que fueron compañeras ustedes dos, y Tati, bueno, Mm. una belleza de persona también, y es que ambas dicen lo mismo, y eso me parece como tan conmovedor, y dicen, o sea, entre las dos, ella habla de esto de la balanza entre esto, el trastorno alimentario
y todo el sufrimiento, bueno, el sufrimiento no, todo el esfuerzo emocional para salir de esto, definitivamente es que no hay comparación, o sea, que lo vale, porque a veces el mismo caos nos impide ver que hay una posibilidad o una forma de hacer las cosas diferentes. Y pues ya nosotros como mujeres estamos tan, o sea, en realidad en general, los hombres y las mujeres, pero las mujeres tenemos un peso enorme del ideal de belleza, de tener que seguirlo y además ser reforzado socialmente, que no nos damos cuenta de qué tanto nos impacta. Entonces, escucharte que ya sos una persona libre, que ya tenés como miles de proyectos, es que, bueno, además es cierto, o sea, usted anda como aquí y allá, yo digo, ¿en qué momento debías esas cosas, Dios mío? Pero bueno, que estás con un montón de proyectos, un montón de cosas y me encanta escucharte, ¿verdad? Me encanta que hayas podido encontrar como este camino y esta forma de conectar con tu esencia. Muchísimas gracias, David, por esto y por también poner en palabras cosas que muchas personas probablemente están sintiendo, están pensando y vos yo les dije a todos, ¿no? David tiene, y te lo dije a vos, una facilidad de palabra, de poder expresar y ponernos en contexto. Entonces, realmente nos has conectado con eso, con muchas vivencias muy duras, muy frustrantes, pero también con sensaciones de mucha esperanza. Entonces quería preguntarte si tenés algo más que quieras transmitir a las personas, algún último consejo que a lo mejor no lo tocamos aquí, no lo hablaste, pero decís, y yo quiero, es mi momento para decir esto y quiero decirlo. En mi momento. No, Sí. yo lo que quisiera decirle a todo el mundo es que se pongan en primer lugar, ¿verdad? A veces en esta sociedad nos enseñan a que primero todos los demás y de último yo. Y realmente si yo no estoy bien, no puedo estar bien para ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, a veces hay que hacer pequeños esfuerzos, sacrificios, ¿verdad? Para uno estar bien, pero realmente vale la pena para poder disfrutar de la vida como se merece, ¿verdad? Y lo otro es que se permitan reconciliarse con su cuerpo y conectar con esto, ¿verdad? Yo siempre me estoy tocando y es porque creo que es una forma de estar conectada con el cuerpo, ¿verdad? Y creo que es maravilloso todo lo que nos permite hacer el cuerpo, ¿verdad? Y es muy triste que no lo apreciemos lo suficiente y que lo lastimemos tanto. Entonces, espero que pues las personas que me escuchen puedan reconciliarse y reconocer en el cuerpo un templo, ¿verdad? Y también ese lugar en el que podemos sanar un montón de cosas que están por dentro también, ¿verdad? Muchísimas gracias, David. Una de las cosas que la gente teme mucho cuando hay como estas situaciones que son en grupo y que, bueno, voy a compartir con otras personas con las que eh, no conozco, a lo mejor ni siquiera le he dicho a mi pareja, a la persona cercana, a mis papás, o sea, como que es algo muy solitario. ¿Qué les dirías a estas personas que están dudando por esta razón? Bueno, les diría que las entiendo porque yo estuve ahí también, pero igual como dijo Tati, ¿verdad? En la balanza, realmente lo que sea que nos lleve a nuestro bienestar, ¿verdad? Integral, vale más la pena que salir. Yo le dije a una amiga, esto es como salir del closet, ¿verdad? Salir del closet con el tema del trastorno de alimentación. Entonces, realmente esas personas, si son importantes para nosotros, pues nos aman, ¿verdad? Y idealmente estarían ahí para apoyarnos, ¿verdad? Y estoy segura que quieren nuestro bienestar, ¿verdad? Y muchas veces no queremos que sepan para no sentirnos juzgados, ¿verdad? Pero esto no es culpa de nadie. Al final no es que uno esté haciendo algo malo, ¿verdad? Es un trastorno y hay una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que nos llevaron a ese lugar. Y yo creo que es muy
valiente el dar un paso adelante y pedir ayuda, ¿verdad? Y las personas que están ahí, que se van a dar cuenta, y no necesariamente se tienen que dar cuenta realmente, ¿verdad? Si uno quiere entrar al grupo, pues puede hacerlo y decir voy a ir a terapia, ¿verdad? Ujú. Entonces, realmente igual como decía hace un ratito, ¿verdad? Ponernos de primero y al final yo no estoy aquí para complacer a todos los demás y si me quedo esperando a que nadie se dé cuenta y que no me juzguen y un montón de cosas, me estoy abandonando, ¿verdad? Y voy a ir empeorando y realmente eso es algo, los trastornos de alimentación son serios y yo creo que es algo que muchas personas no toman en cuenta, ¿verdad? Que realmente yo llevo un montón de años tratando de sanar mi microbiota, ¿verdad? Y esto, mi gestión por las consecuencias de, entonces, vale más la pena estar bien. Debbie, agradecidísima, realmente me quedaría con vos una hora más, pero bueno, yo sé que tenés muchas cosas que hacer porque sos una persona muy dinámica y con muchas cosas en el día a día. Me da gracia porque vos, estoy en el carro y yo, wow, pero es que, Debbie, Sí, sí, sí. wow, de una cosa a otra. Y yo sé que después de esto ya tenés un montón de cosas, entonces agradecidísima por este espacio, por compartir con esta comunidad hermosa que todos los que estamos aquí queremos sanar, queremos estar mejor con nuestro cuerpo, queremos que la comida deje de ser ese enemigo y que sea como algo más que en algún momento también disfrutemos, que en algún momento también comamos por emoción, que eso no está mal, es nada más cómo hacemos esa relación Ujú. con la comida, donde solamente la emoción es lo que nos hace comer de alguna forma. Entonces, nada, con una voz en calma, Debbie, gracias por acompañarnos, un abracito y que dicha que se hizo. Sí, que dicha que funcionó. Muchas gracias, Francia, más Sí, bien por incluirme. Un no, abrazo. un abrazo a todos. Bye.